Muy bien, esperando que todos se encuentren bien. En esta nueva oportunidad lo que vamos a hacer es darle continuidad a este ejercicio en el cual se estaba haciendo el proceso de paletizado y despaletizado. Se estaba haciendo de una manera, ahora la propuesta es que lo hagamos de una manera distinta, pero aplicando, digamos que un par o tres conceptos adicionales. Uno, que es la parte de los ciclos, otro, la parte de los saltos de programa, no los saltos a sus rutinas como se venía trabajando con el GovSub, sino ahora con el GovTo, que es un salto dentro del programa principal, y la definición de variables. Con esto, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar primero que todo pues que en el modelo que venimos trabajando no vamos a buscar colocar las cajas en desorden, así como lo hicimos en el ejercicio anterior, sino que ahora las cajas pues vamos a aprovechar y nos van a quedar en un orden parecido al modelo que se tiene original, en el cual el brazo comienza a hacer el paletizado y que comienza a colocar las cajas en orden en la primera fila y luego hacia arriba. Entonces vamos a hacer algo similar, solo que en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que se tiene que definir el pallet completo, es decir, 4 columnas, 5 filas, para poder determinar cuál es nuestra área operacional. Es decir, vamos a tener disponible las 20 celdas para ubicar las 8 cajas en cualquier lugar. Entonces, tal cual como se define el pallet, pues algunos tendrán que definir el pallet para que la numeración sea en zigzag o sea en la misma dirección. De igual manera, pues el controlador asignará la numeración al pallet dependiendo de esa configuración. Entonces recordemos que en zigzag pues la numeración sería comenzando siempre en zigzag o en la misma dirección. El 1 sería esta posición y luego avanzaría a la izquierda 2, 3, 4. Si es en zigzag sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Y si es en la misma dirección sería 1, 2, 3, 4. El 5 ya sería acá, 6, 7, 8, el 9 nuevamente, derecha, izquierda, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Entonces para ello vamos a trabajar los conceptos que mencionaba. Uno es el salto de programa. A diferencia del GoSub, el GoTo es un salto dentro del mismo programa. El GoSub era un salto hacia una subrutina y el compilador lo que hacía era que se ubicaba después del fin, después del cierre del programa principal y se iba a buscar una etiqueta. Se metía allí y lo que hacía era ejecutar una serie de instrucciones hasta que encontraba un retorno y luego volvía al programa principal. Eso es lo que se trabajó hasta la sesión anterior. Ahora vamos a mirar cómo funciona el GovTo. El GovTo entonces también tiene una etiqueta, con un nombre que no se debe parecer a una instrucción, a un comando, a una variable o una función. Es una etiqueta de igual manera una palabra corta y ojalá relacionada con hacia dónde se está intentando saltar el programa. Se puede hacer de dos formas: un GovTo a una línea específica dentro del código que yo quiera. En este caso saltaría a la línea 200 del código, pero la restricción o el cuidado que se debe tener con esto es que si yo en algún momento modifico mi programa, agrego o elimino una línea, pues esa línea 200 quizás ya no va a ser hacia donde yo quiero llegar. Entonces, otra forma es a través de las etiquetas, similar a como se hacía con el GovSub. Entonces, cuando el programa se va ejecutando y encuentra un GovTo, va a ir a buscar una etiqueta, pero va a comenzar a buscarla dentro del programa principal. Por ejemplo, si el programa va ejecutando aquí una serie de instrucciones, recuerden que la ejecución es vertical, de arriba hacia abajo, y si él encuentra un GovTo, entonces lo que va a entender él es que se tiene que ir a buscar una etiqueta que se llama asterisco inicio y de ahí nuevamente continúa con la ejecución del programa. Entonces cuando él llega aquí a este condicional y encuentra que hay un GovTo a inicio, entonces simplemente se va a salir,
a comenzar desde arriba hacia abajo, buscar dónde está el goto inicio. Cuando lo encuentra, vuelve y se mete y continúa ejecutando de ahí hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí se quedaría en un ciclo hasta que se determine que una variable, que ya pues la veremos más adelante a través de un condicional, que esa variable cambia de estado. Entonces lo importante es que tengamos presente que el goto eso es lo que hace un salto, pero dentro del programa, a diferencia del goSub, que recuerde que las etiquetas las busca después del fin del programa. Entonces esa es una de las cosas que se debe aplicar ahora en este ejercicio, que es de paletizado, pero que vamos a agregar eso y ahorita los van a entender el por qué lo van a utilizar. Y lo otro es que hay otro concepto que se va a trabajar aquí, y es el ciclo. Vamos a trabajar el ciclo for. El ciclo for. ¿Cuál es la estructura y la sintaxis para Melfa Basic? Entonces, para poder encabezar el ciclo for, entonces comienza con la denominación del ciclo for, espacio, luego viene el nombre de la variable. En este caso sería, digamos que una variable que se va a incrementar o decrementar, porque también puede ser ambos procesos. Ya puede incrementarse a partir de un valor. Yo la puedo poner a que se incremente a partir de 1 o de 2 o de 5, en fin. Por eso cuando yo declaro aquí el for, coloco el nombre de la variable y digo a partir de qué número va a comenzar a incrementar. Lo que sigue es hasta dónde quiero yo que incremente. Hasta 2, hasta 5, hasta 20, en fin. Y lo que dice aquí step espacio 1 es que ese incremento que va a comenzar en 1 hasta 6, que los saltos o los incrementos de esa variable, que puede ser lo que nosotros llamamos comúnmente un contador por allá en otros software, se incremente de 1 en 1. Entonces cuando el programa se vaya depurando, él llega al for, encuentra que hay una variable, que esa variable la va a hacer igual a 1, y que él ya sabe que va a hacer los incrementos hasta 6 y que esos incrementos va a ser de 1 en 1. Yo esto lo puedo poner también de 2 en 2 o de 3, puedo colocar allí algún otro número dependiendo de la necesidad que se tenga. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Se mete al for y va a ejecutar estas instrucciones. Las va a ejecutar ¿cuántas veces? Mientras la variable esté entre 1 y 6. Entonces él se mete, ejecuta esto y al final está el incremento del contador. Como por ejemplo cuando en C le dice uno C++ o a la variable más 1. Entonces él lo que entiende aquí con next y el nombre de la variable es que esa variable se incrementa y si no se ha desbordado, es decir, si esa variable todavía sigue siendo 6, menos de 6, entonces él vuelve y se mete al for y vuelve y ejecuta las instrucciones. Y así lo hace. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa variable se incremente hasta el valor que estoy diciendo acá. Así funciona el for. Ahora, si yo estoy hablando de una variable, debo de tener en cuenta que yo debo de definir dónde se definen las cosas en el código, tal cual como lo decíamos. Hay una parte inicial donde se definen variables, funciones especiales, todo lo que yo necesite definir para la ejecución del programa. Luego sigue un cuerpo principal del programa y por último están las subrutinas. Entonces hay que tener en cuenta aquí esta recomendación, que la variable, como es una variable que va a albergar un número que se va a ir incrementando, es una variable de tipo entero y por lo tanto al inicio yo la debo de definir así. Es decir, después donde se define el palet, el PLT, que es cuando yo en mi código, por decir algo, estoy definiendo el palet, el PLT1, por ejemplo las posiciones que son P6, luego P7, la tercera posición no la tengo, entonces dejo el espacio,
luego la cantidad de columnas, luego la cantidad de filas y por último el sentido de numeración. Entonces comienzo a definir cuáles son mis variables. En este caso es una variable de tipo entero y que la voy a llamar, por ejemplo, cont, un contador. Y recordemos que no nos pueden faltar de ahí en adelante las condiciones iniciales, donde yo le digo al brazo que se mueva a la posición 1, en este caso, pues si fuera mi posición inicial, que la pinza tiene que estar abierta y que la aceleración pues también la voy a controlar y que la voy a poner, por ejemplo, al 20%, tanto para el inicio del movimiento como para la llegada del robot a la posición. Entonces yo vengo ejecutando mi programa, y cuando necesite utilizar el for, entonces ya sabemos que yo voy a colocar que voy a utilizar un for y que mi variable se llama con, que voy a iniciar por ejemplo en 3 y que lo voy a poner a que se incremente hasta 5 y que los pasos, es decir, el incremento de esa variable va a ser día 1. Y lo que voy a hacer aquí es una cantidad de instrucciones, la cantidad de comandos que me van a dar pues toda esta parte. Cuando yo ya necesite que el ciclo se comience nuevamente, pues entonces simplemente le digo que la variable se va a incrementar. Y después de que se cumpla esa variable que adquiera el valor, por ejemplo en este caso para 5, entonces ya lo que haría el programa es continuar con su depuración de ahí hacia abajo hasta donde encuentre ya el fin. Entonces básicamente el for estaría haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa con el goto? Como mencionaba ahorita, pues bueno, vamos a llevar esto por aquí. Que el goto, en el momento que yo necesite, el goto puede estar dentro de un ciclo, el goto puede estar en cualquier parte. Simplemente yo necesito ir, por ejemplo, al ciclo. Yo necesito que el programa salte hasta ciclo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces él, cuando llegue a este punto, él va a buscar una etiqueta, pues que yo tendré que tenerla por acá en algún punto. En este caso, si yo la pongo acá, entonces ¿qué es lo que va a hacer él? Cuando por acá antes del fin, si yo encuentro que él dice go to ciclo, él lo que sigue es que va a parar ahí el proceso y se va a retornar nuevamente, hasta acá o hasta donde yo coloque esto y va a continuar nuevamente con la depuración del programa y vuelve y hasta donde volvió y se encontró el go to ciclo, entonces nuevamente, ¿sí? Entonces si yo quiero que un proceso se vuelva continuo, que el programa nunca llegue al fin y que el proceso pues se pare, como por decir algo, yo necesito que el programa, que el brazo haga una tarea y que quede, después de que haga esa tarea, él vaya a posición inicial y quede a la espera de que haya un nuevo producto y que un sensor lo detecte y que él vuelva a comenzar solo. Entonces, en ese tipo de situaciones, o que él terminó la tarea, por ejemplo, de organizar unos productos y para no darle, por ejemplo, resetear a la celda de trabajo, sino que yo simplemente le dé nuevamente start y el arranque, pues también podría ser de ese modo. Entonces él puede reiniciar el proceso, sea a través de modo manual o a través de una señal que provenga de un sensor y que le dé la orden de que vuelva y arranque. Entonces de esa manera yo lo podría poner continuo y me estaría evitando ese asunto del estar reseteando la celda, que en este caso, por ejemplo, si el robot termina la tarea, pues yo tendría que hacer un proceso de resetear la celda y volver a comenzar.
Entonces, por ejemplo, para este ejercicio anterior, ¿qué se hizo? Se hizo que él hace el paletizado, el despaletizado, y yo lo que tendría que hacer aquí, bueno, aquí porque las cajas nos quedan en orden, entonces simplemente pues yo le podría dar nuevamente estar y él hace el proceso. Pero qué tal si yo quisiera que este trabajo lo hiciera 4 veces continuas, es decir, hace paletizado y luego despaletizado, y que yo no tenga que darle start, sino que él automáticamente, después de que ya tiene el despaletizado, nuevamente las 8 cajas en la rampa, él vuelva y comience ese proceso, y que lo haga así la cantidad de veces que yo quiera. Entonces, para eso pues lo más seguro es que yo necesitaría meter todo mi proceso dentro de un ciclo, para que a través de un contador ese ejercicio se haga la cantidad de veces que yo quiera. Entonces, la actividad que se propone, que ya está en la plataforma Territorio, que es la actividad número 5, habla precisamente de eso, de utilizar el GoTo y los ciclos en la entrega de ese trabajo. Se sigue continuando con la parte del paletizado, se sigue trabajando con todo el palet, las 20 opciones que se tienen allí. La variante es que pues usted puede partir de un programa que ya tiene. La variante es que no va a ubicar las cajas en desorden, sino que ya va a haber una estructura definida. Esa estructura pues tiene que ver con lo siguiente, y es que cada equipo deberá de tener o deberá de adquirirnos, de adoptar un proceso. Tenemos 5 procesos, hay 5 procesos diferentes, entonces cada equipo debe adoptar uno de los 5 procesos, velando de que entre equipos pues no vaya a haber un proceso similar, porque se anularían ambos. Entonces se tendrán que poner de acuerdo entre equipos para mirar cuál proceso se va a adoptar. Que tiene un proceso, por ejemplo, dice el proceso número 1, el brazo paletiza 3 cajas, quiere decir que en el modelo, cuando yo le dé estar, solamente va a hacer el ejercicio para 3 cajas, 1, 2 y 3, pero esas cajas tienen que quedar en orden. Esas cajas que va a paletizar, dice, el paletizado debe comenzar en la posición 2 y continúa en orden, posición 3, 4, 5 y así sucesivamente, en caso tal de que se vaya a paletizar todo. Entonces las cajas para este procedimiento quedarían, la primera quedaría en la posición 2, luego iría para la 3 y luego iría para la 4. Y ahí estamos teniendo las 3 cajas que me dice el ejercicio, que el brazo paletiza 3 cajas. Y luego dice, luego despaletiza 2. Lo que indica es que usted pone 3 cajas y luego va a quitar 2 de ellas. Yo sugiero que sean o las 2 primeras o las 2 últimas. Hace entonces el paletizado de 3 cajas, luego se lleva 2 para la rampa, le quedaría una en el palet, y lo que dice es, luego paletiza 4 cajas. Entonces mire, usted paletizó 3 cajas, yo le sugiero llévese las 2 últimas para cumplir con este ejercicio de despaletizar 2, entonces le va a quedar solamente la que puso en la número 2. Luego dice paletiza 4 cajas, entonces va a ir a la rampa y va a continuar llenando. Entonces 1, 2, 3, 4 cajas, y le van a quedar 5 cajas en el palet en este orden: 1, 2, 3, 4, 5 cajas. Y dice, y por último despaletiza todo, entonces vuelve y se lleva esas 5 cajas que quedaron en el palet, se las lleva para allá, se las lleva para la rampa. Dice, el paletizado debe comenzar en la posición 2 y continúa en orden. Todo el proceso anterior se repite 2 veces y todo se hace a través del ciclos for. Entonces, todo eso de paletiza 3, luego 2 y luego 4 cajas y luego despaletiza, una vez que esté despaletizado, entonces vuelve y arranca el proceso.
otra vez paletiza 3, luego 2, paletiza 3, despaletiza 2, luego paletiza 4 y por último despaletiza todo. ¿Eso lo hace cuántas veces? 2 veces. Otro equipo tendrá otra situación diferente. Por ejemplo, mire que ya la numeración con respecto al 1, la numeración es distinta. Mire el 5 dónde está y mire por ejemplo el caso 4 del 5 dónde está. Y para esto pues necesitará de que el brazo paletiza 5 cajas, entonces llena la fila, la primera fila y la número 5 a posición 5, porque lo va a hacer en orden. Ahora hay otra situación acá, es que dice que el paletizado debe comenzar en la posición 20 y continúa en orden descendente. Entonces si va a paletizar 5 cajas, entonces arrancará aquí 1, 2, 3, 4, 5, ahí arrancará. Y luego despaletiza 3. Yo le sugiero entonces que se lleve las últimas 3 que paletizó, entonces se llevaría esas 3 para la rampa y luego dice, luego paletiza 4 cajas. Entonces nuevamente se trae 4 cajas de la rampa y si continúa aquí donde quedó el hueco, entonces vuelve y las coloca y dice, y por último despaletiza todo. El paletizado debe comenzar en la posición 20 y continúa en orden descendente. Todo el proceso anterior, es decir, todo esto se repite 3 veces, todo con la parte de los ciclos. Ahora hay un asunto y es que en el proceso, en el momento de estar haciendo el paletizado, hasta el momento lo que tenemos es lo siguiente, que si yo quiero ir a una posición del palet, lo que hemos estado haciendo es que yo le digo move, que se me vaya por ejemplo para el palet 1 y que necesito poner por ejemplo la pieza en la posición 4. Recuerde que le estoy diciendo que se va a ubicar sobre ella y que luego va a bajar de manera lineal a esa posición del palet 1,4. Y aquí estamos hablando de las subrutinas y que una subrutina que quizás se llame abrir para soltar la pieza y que luego me estoy retirando linealmente desde la posición del palet 1, desde la posición 4, cierro paréntesis, aquí me quedó faltando un paréntesis, y luego lo que estoy haciendo acá es que me voy por otra caja y entonces esto se está repitiendo, me voy por ejemplo para las rampas, en caso tal de que mi rampa sea la posición número 7, me estoy yendo para allá, separado una distancia y luego estoy bajando con MBS a la posición 7 y luego estoy hablando de una subrutina que quizás se pueda llamar por ejemplo cerrar y listo, y entonces me retiro nuevamente de la rampa que es la posición 7, me retiro linealmente 50 y luego voy y coloco la caja en otra parte. Entonces ya coloqué la caja por ejemplo en la posición 4, ahora la voy a colocar en la 5, entonces hago todo esto mismo para la posición 5. Entonces eso es lo que lo que ustedes más bien han estado realizando y así entonces prácticamente se está repitiendo esto para las 8 cajas. Ahora lo otro entonces que vamos a hacer es, para no estar colocando todo este mismo proceso, todo esto que es igual, hasta acá, todo esto que es igual hasta acá, todo esto que es igual hasta acá, y más aún que el ejercicio lo que plantea ahora es que va a ser o en orden a partir de una posición o en desorden, de manera ascendente o descendente, ¿sí? Cuando me refiero aquí en orden es que va 10, 11, 12 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, para no tener que estar repitiendo todo esto y cambiando solamente un número, entonces vamos a utilizar también una variable que
que es un contador, un número, también un número que va a ir incrementando. Entonces también eso lo puedo manejar. Bueno, entonces de acuerdo a todo esto, entonces para yo evitar estar colocando esto, y como ya sabemos que el proceso lo que va a hacer es que, por ejemplo, va a comenzar a hacer el paletizado a partir de un punto específico. Por ejemplo, ahí está a partir del punto 3, y lo que va a hacer es que va a colocar las cajas en orden ascendente. Por ejemplo, ahí está paletizando en la misma dirección. Entonces él lo que está haciendo es siguiendo una secuencia, un orden. Mire que él va a la posición 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, para tener que evitar estar colocando todo este bloque, comenzando en la número 3, luego en la 4, luego en la 5, todos esos bloques, pues yo puedo generar también una variable. Yo puedo también generar una variable aquí donde se definen las variables. Puedo definir quizás otra. Puedo definir otra variable de tipo entero. Puedo definir, por ejemplo, una variable que le diga, no sé, otra cosa, por ejemplo, número, por ejemplo, pues por decir algo. Entonces, cuando yo ya tengo, pero bueno, aquí me faltó algo, porque tengo que decir qué tipo de variable es. Entonces defino una variable de tipo entero y que la voy a llamar número. Entonces, para ya no tener que hacer todo esto, toda esta parte de mover el pallet 1,4, entonces yo también puedo tener otra opción. Puedo tener la opción de decirle dentro de mi programa donde está haciendo la operación, yo también le puedo decir que se mueva entonces a la posición del pallet, al pallet 1, a la posición número. Le puedo decir que se vaya a la posición número. ¿Cuál es número? Entonces para eso yo tendré que haber definido otro for. Entonces yo le pude haber dicho, por ejemplo, que para número igual, en este caso, por ejemplo, la posición 4 hasta, no sé, hasta la 20, y con incrementos día 1, entonces ese se va a meter a ese ciclo for que funciona igual a como lo expliqué ahorita. Entonces ya en vez de estar diciendo de que va a ir a la posición 1 del pallet 1, simplemente yo voy a poner a que esa variable se está incrementando continuamente. Entonces luego va a bajar al pallet 1 a la posición número, y luego entonces va a llamar a la subrutina, en este caso sería por ejemplo abrir, y que luego se va a retirar linealmente después de abrir y soltar la pinza, se va a retirar desde el pallet 1, número. Entonces lo que va a hacer es que se va a retirar desde allí, y lo que voy a hacer ahora es que voy a cerrar el for. Entonces voy a poner el número next num, y es lo que va a hacer entonces es que se va a quedar aquí en este ciclo, se va a quedar allí metido, se va a quedar así ejecutando y ejecutando esto. ¿Cuántas veces? Desde que este número, esta variable número, alcanza el número 20 con incrementos de a 1. Entonces se va a quedar allí, y mire que esto no lo tendría que estar repitiendo n cantidad de veces. Si yo estoy manipulando 8 piezas, entonces tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y todo esto, y de ahí para abajo entonces son 8 veces lo mismo, porque solamente voy a cambiar el numerito donde voy a ubicar la pieza. Entonces de este modo yo lo que estaría utilizando sería esto, que me estaría reemplazando lo que voy a hacer aquí 8 veces, y fue lo que se hizo en la sesión anterior, en el ejercicio anterior, dado de que las cajas estaban en un orden pues aleatorio. Entonces lo que ustedes tendrán que hacer es hacer ese trabajo
cumplir con una de estas operaciones, secuencias operacionales, y ya el resto es lo mismo. Tenemos prácticamente las mismas condiciones, la aplicación de los comandos de control de velocidad, la cantidad de posiciones, los archivos que se deben enviar. Aquí está muy claro entonces que se debe utilizar a través del ciclo for y los saltos a programa. Y repito que todo esto, recuerde que hay una condición que dice cuántas veces se debe de hacer. Entonces yo le calculo pues que no tendrán que utilizar un solo for, sino que quizás dos o no sé, o tres, pero ya es un análisis que cada uno de ustedes hace de acuerdo a su situación. Y esta sería entonces la actividad que ustedes deberán de desarrollar como evidencia para el trabajo número 5 que corresponde a esta semana. Entonces ya para cualquier duda que se presente o alguna situación, la podemos plantear por el grupo donde estamos todos, no a nivel personal. Se resuelven todas las actividades siempre grupal, de manera que una duda pues pueda ser, digamos, que de interés para otras personas. Muchos éxitos con esta actividad.